me tocó que les comparta el tema de intercesión profética. ¿Cuántos intercesores hay en este lugar? Amén. En algún momento de nuestra vida nosotros nos volvemos intercesores. En algún momento de nuestra vida nosotros nos ponemos entre dos personas para interceder por misericordia, por un favor o por alguna cosa. Entonces todos en la iglesia tenemos que ser intercesores, tenemos que tener esa mentalidad. Quiero que leamos Segunda de Crónicas 29. Vamos a dar algunos ejemplos y quiero empezar con este. Y yo lo voy a leer. Dice: Ezequías tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agradaba al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. En la plaza oriental convocó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios y que lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. Asimismo cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por eso la ira del Señor cayó sobre Judá y Jerusalén y los convirtió en objeto de horror, de desolación y de burla, tal como ustedes pueden verlo ahora con sus propios ojos. Por eso nuestros antepasados murieron a filo de espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados al cautiverio. Y si tiene ahí algo para subrayar, empiece a subrayar a partir de aquí. Dice el rey: yo me propongo ahora hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que retire de nosotros su ardiente ira. Así que, hijos míos, no sean negligentes, pues el Señor los ha escogido a ustedes para que estén en su presencia y le sirvan, y así sean sus ministros y le quemen incienso. Y ahí empieza a dar el nombre de los levitas que estaban escuchando al rey en ese momento, al rey Ezequías. Lo que me llama mucho la atención es que cuando vamos estudiando la historia y habla acerca del rey Ezequías, no habla de su ascendencia más cercana, sino que habla del rey David, habla de allá, de bien atrás. Porque algo pasó después del rey David, algo pasó después de Salomón, que el pueblo empezó a pervertirse. El pueblo se pervirtió tanto que se olvidó de las leyes, se olvidó del servicio al Señor. Estaban perdidos, las tribus estaban cada uno en su afán. Los levitas ya no estaban en el templo, los levitas estaban allá afuera porque necesitaban darle de comer a su familia. O sea, el pueblo se alejó y no trajo más lo que el Señor demandaba. No volvió a traer más al templo lo que el Señor demandaba. Entonces los levitas tuvieron que salir del templo a ir a buscar cómo poder sustentar su familia. Y eso dice la palabra, que fue como perversión delante de Jehová, porque la genética, el diseño original de los levitas era el servicio al Señor dentro del templo, la quema de los holocaustos y recepción de ofrendas y de primicia, de diezmo. Para eso fueron creados, para eso fue su diseño, ese fue el oficio
El contrato que firmaron con el Señor de trabajo era ese el trabajo. Y de pronto estaban por otro lado. Y el pueblo estaba pasando por una crisis terrible, porque dice la palabra ahí que el Señor tenía una ardiente ira contra el pueblo. Entonces este rey de pronto se da cuenta de que algo tenía que acontecer para que toda esa situación cambie. Algo tenía que pasar, alguien se tenía que poner ahí al frente. Alguien tenía que ser el que se anime a pararse al frente del Señor y recibir o su gracia o recibir una desgracia. Alguien tenía que decir: yo doy mi vida por este pueblo. Yo me voy a parar al frente para interceder por toda esta nación con la cual el Señor está enojado. Un rey, una persona que tenía el grado más alto de un lugar, de pronto se puso en el lugar más bajo que podía existir, como que servidor de cada uno de los ciudadanos, para interceder ante el rey por ellos. No les suena el nombre de alguien ahí. No les suena como que al que recibieron a su corazón, al que recibieron en su corazón, tomó aquella misma actitud. Nosotros vamos a ver miles de ocasiones quizás en la Biblia donde vamos a ver que alguien en algún momento intercedió por otra persona. Y el Señor lo empezó a levantar para empezar a restaurar lo que estaba destruido. El Señor lo levantó para poder nuevamente restaurar el conocimiento que Él estableció, para que al pueblo le vaya bien, para que el Señor se sienta contento con un pueblo obediente. Nosotros podemos leer en nuestras casas Segunda de Crónicas 29, Segunda de Crónicas 30, Segunda de Crónicas 31. Y nos vamos a dar cuenta de todo un proceso que empezó a pasar a causa de que un rey decidió poner y decir: yo voy a hacer un pacto con el Señor para aplacar su ira. Hermano, ¿sabe qué? Cuando usted entiende el poder sobrenatural que hay en la intercesión, su hermano pudo haber sido un asesino, su hermano pudo haber sido un ladrón, pudo haber sido un fornicario, su hermano pudo haber sido un pastor que cayó y que está en el mundo. Pero cuando usted decide levantarse, ponerse al frente de él, quizás dándole la espalda, pero diciéndole al Señor: Señor, tené misericordia, usted sube por encima de lo que Dios estableció en su palabra como castigo y juicio contra esa persona, y el Señor aplaca su ira. Dígale a su hermano: el Señor aplaca su ira. No hay nada tan poderoso delante del Señor que un corazón humillado y con actitud de siervo que le dice: Señor, tené misericordia. Eso rompe el cielo. Cuando en su corazón usted determina que usted va a tomar una actitud de intercesor, una actitud de ponerme en medio entre estos de aquí y el Señor, en ese instante los cielos empiezan a romperse. En ese instante cosas empiezan a acontecer. Pero también algunos dirán: sí, pero también te va a llegar huasca. También vas a recibir, pues, porque te estás metiendo contra tal espíritu. Es grande, es fuerte, es un principado. No tenés que meterte. ¿Sabe qué, hermano? No interesa. La palabra nos enseña que tenemos que seguir las pisadas de nuestro Mesías. Tenemos que seguir las pisadas de Yeshua. Y a él no le interesó su vida, él no escatimó su vida por encima de. A él no le interesó, él pensó:
si por este que anda mintiendo, por este que anda asesinando o haciendo leyes que van en contra de la palabra del Señor, si por ese tengo que morir para poder redimirlo de sus pecados, voy a morir, me voy a ir ahí al frente del Señor. Usted tiene que tomar aquella actitud de nuestro Salvador, que nos trajo una gracia inmerecida. Hace más de 2000 años atrás decidió darse como sacrificio y aquí estamos. Hace 2000 años decidió entregarse como sacrificio y hay muchos allá afuera que están esperando que usted les hable con su testimonio y deje de criticarlo a aquel que usted está viendo que está mal. Pero si era pastor, pues si conoce la palabra, ¿cómo pues? Era ujier en la iglesia, era levita. Sí, el Señor te está haciendo mirarle los defectos a aquel, te está haciendo mirar, porque eso es mirar hasta proféticamente, mirar a dónde está la herida, a dónde es que comenzó el problema, pero no para que le metas el dedo y lo abras más la herida. Es para que empieces a interceder por aquella persona. Pero es que usted no sabe lo que habló para mí, lo que le hizo a mi familia o cuánto me robó. Le comento que en esos momentos es cuando la gracia del Señor no tiene entendimiento, no se puede entender cómo actúa sobre la vida de aquel que está intercediendo a favor de aquel que decía que era su enemigo. Cuando usted empieza a actuar de aquella forma, el Señor cambia todo el panorama. De pronto usted va a ver que los cielos se le abren. Dice en 2 de Crónicas 30:18: en efecto, mucha gente de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón participó de la comida pascual sin haberse purificado, con lo que transgredieron lo prescrito. Pero Ezequías oró así a favor de ellos: perdona, buen Señor, a todo el que se ha empeñado de todo corazón en buscarte a ti, Señor, Dios de sus antepasados, aunque no se hayan purificado según las normas de santidad. Y el 20 dice: y el Señor escuchó a Ezequías y perdonó a su pueblo. O sea, en un tiempo donde nos enseñaron que la ley era que cuando no se cumplía se moría, de pronto había uno que entendió algo, que quizás lo vio allá en el futuro, o quizás le entendió bien a ese antepasado David, que vivió en una gracia hermosa en un tiempo de leyes, y decidió ser un intercesor. Decidió ser aquel intercesor que ese pueblo necesitaba. Estas tribus que yo les nombro, estos nombres que les dije, son ciudades, eran ciudades, pueblos inmensos que eran vecinos de Judá. Y ellos dispusieron en su corazón, ¿por qué? Porque los levitas, después de santificarse, consagrarse, limpiar el templo, acomodarlo, decidieron salir por toda la nación de Israel, entregando cartas a cada tribu para decirles: vamos a celebrar las fiestas como el Señor nos ordenó, vengan, participen. Y habían tribus que se le hacían las burlas. ¿Por qué? Porque se habían apartado tanto, pero tanto de la ley del Señor, que celebrarle una fiesta al Señor, está loco, eso era antes, qué religioso. O como se ve a veces en el internet, pero qué retrógrada, ¿no? Pero este cavernícola todavía sigue viviendo en esa época donde creían en el Señor. Pero ¿sabe qué? Hubo un pueblo de cada tribu que dispuso en su corazón, aún no conociendo la palabra, dispuso en su corazón decir: sí, yo voy a celebrar, sí, yo quiero ir a celebrar al Dios de mis antepasados. Y decidieron llegar a aquel lugar. Antes de la celebración de las Pascuas había todo un proceso de santificación para poder comer y celebrar la fiesta de las Pascuas. Pero esta gente no sabía. Sus antepasados nunca les enseñaron.
Entonces andaban pelándole y pelándole. Cualquiera podría decir: ah, pero mira, pues si este es del pueblo del Señor y le anda pelando, ¿no? Los levitas podían haber hecho eso. El rey haya podido decir: pero no sean pues burros. ¿Qué? ¿Ustedes nunca leyeron la palabra? El rey haya podido reprenderlo, el rey haya podido humillarlos, pero no fue la actitud que tomó. No agarró y los destruyó más de los que estaban, sino que decidió ser aquel que se ponga al frente del Señor para pedir misericordia. ¿Cuántos aquí han tomado la actitud incorrecta? ¿Cuántas veces nos hemos puesto: ah, pero es que este de aquí, mira, así fue y así y así y así? ¿Sabe qué? Mi padre fue una persona reconocida en Santa Cruz. La Universidad Estatal, la Gabriel René Moreno, en ese entonces, hasta ahora se llama una ciudadela, porque tiene tantos estudiantes que tiene más, en este momento tiene más de 80,000 estudiantes, o sea, como 4 veces más que la población de Puerto Quijarro y Arroyo Concepción. Era una persona que le gusta hacer las cosas rectas. Y cuando venía la gente a querer hablar mal de él, o a querer hacerle algo que vaya en contra de él, o sembrarle una mentira, nuestra familia se levantaba en una ira que queríamos ir a buscar a esa persona para aniquilarlo. Nos sentábamos a almorzar, y porque él era una persona que le decía: no, usted tiene que llegar puntual a su clase, usted tiene que dar su clase a la hora que es, porque la universidad le paga por todas las horas que usted tiene que dar clase. Y si usted llega tarde, usted es una persona que le gusta robar. Y todos los profesores, más de 1,200 profesores, se levantaban en su contra, y eran gente de influencia. Y de pronto usted estaba almorzando y mirando las noticias, y casi en todos los canales siempre estaban dándole a mi papá, y causaba un malestar que uno temblaba de rabia. Hasta que un día llegó mi papá y golpeó la mesa y dijo: bueno, aquí nunca más se almuerza mirando las noticias. Nunca más se le va a hacer caso a las mentiras que dicen allá afuera. Se van a enfermar, se van a morir de rabia. La rabia mata, decía. Y a partir de ahí empezamos a tener una actitud diferente. Hubo un momento en el cual yo pude ver a algunos estudiantes que querían ir a golpearlo a mi padre. Así, yo estaba ahí y pude ver la escena, y yo me fui con fuerza, porque no importaba si eran 100, uno quiere defender a su padre. Y de pronto mi papá alzó la voz y dijo: paren. Y yo ya estaba llorando de rabia, y agarró y me abrazó y me dice: tranquilo, hijo, no va a pasar nada, aquí no va a pasar nada. Y él se quebrantó y como que me trajo calma. A partir de ahí yo podía ver a la gente que hablaba mal, yo podía ver a aquellos amigos que de pronto estaban clavando los cuchillos en la espalda, y dejar de tenerle una rabia. Todavía yo no era cristiano, empecé a ¿cómo les puedo decir? A no ofenderme por lo que veía que hacían con malas intenciones. A partir de ahí se me fue más fácil perdonar a ese que se levantaba para hablar mal de mí, o a decirme algo, o hacerme algo. Se me fue más fácil, porque mi padre me lo enseñó. Mi padre me dijo: te vas a portar así. Entonces no tenemos que guardar amargura por aquel que nos ofendió o nos hizo daño, porque usted no sabe si en la boca de aquel está tu sanidad, si en la boca de aquel está tu bendición, si en la boca de aquel está que tu familia llegue a los pies del Señor como tiene que llegar. Dios, para bendecirte, va a usar personas. Lo puede hacer directo, sí, pero en el 99% de los casos vas a ver que una persona viene a bendecirte.
que una persona viene a declararte una palabra, que una persona fue la que fue y le habló a tus padres, a tus hijos acerca de tu Salvador, alguien intercediendo por ti. Entonces tenemos que entender una cosa, que en algún momento de nuestra vida vamos a llegar a tal madurez que vamos a tener hijos espirituales, que vamos a tener hijos naturales, que en su momento vamos a tener que doblar rodillas e interceder, vamos a tener que orar. ¿Para qué? Para que el Señor te bendiga, para que el Señor los bendiga. Pero también tienes que entender que te volverás su cobertura. Y cobertura es algo así como esto. Si cae granizo, esto te protege. Si cae una fuerte lluvia, esto te protege. Si el sol está inclemente, esto te protege. Tu cobertura empieza a recibir los golpes que a ti te correspondían. Y a veces decías, pero míralo pues, anda mal el pastor, anda mal el apóstol. Seguramente pecó, por eso es que están dando así. Esa enfermedad, no sé, seguro que se puso a hacer algo. No, ¿sabes qué? La gran mayoría de los golpes que las coberturas reciben es por amor a los que están debajo de él. En cierta ocasión sentí como que el enemigo vino y me dice aquellas palabras que yo les estoy diciendo. Y me decía, vas a seguir aguantando los golpes, vas a seguir aguantando las necesidades, vas a seguir aguantando lo que estás padeciendo por esa gente que ni se preocupa por vos. Y yo sentía como que cada golpe hacía que yo me podía ver con alas y que las alas iban como que metiéndose y cada golpe era cada vez más doloroso. Y de pronto el Señor me muestra su gracia inmerecida. De pronto el Señor me muestra su gracia y su favor para con mi vida, que aún conociéndolo sigo fallando, que aún conociéndolo me sigo equivocando, que aún conociéndolo sigo desobedeciendo, pero Él mantiene sus alas extendidas para que yo no reciba golpes. Y de pronto en ese momento en el cual se presentaron tantas oportunidades, hermanos, me ofrecieron ir a construir 300 casas a Estados Unidos. ¿Usted sabe qué es eso? De repente me iban a ver en la tele solamente, pero ya no predicando, haciendo otras cosas. Me ofrecieron irme a otro lugar y que iba a haber una solución para la necesidad que yo tenía urgente. Y me fueron ofreciendo muchas cosas. Una de las soluciones que me daban es: Said, ¿cuánto cuesta ese terreno donde vas a poner la iglesia? Y según cálculos costaba $36,000. Elimina tus deudas y viví tranquilo. Y yo dije, puede ser, está tentable, está agradable esa propuesta. Pero el Señor se fue un poquito más atrás y me dice, ¿qué tenías antes que eso? Tenía un carro que no valía ni $4,000. Era una cosa que estaba mal. Y de pronto el Señor pone una oportunidad y hacemos un intercambio de un auto por aquel terreno, una gracia inmerecida. Un auto de 4 por un terreno que vale 9 veces más. Y me dice, ahora, ¿qué tenés en tus manos? Un terreno que vale 9 veces más. Si la semilla se te multiplicó 9 meses, aquella semilla de ese auto se te multiplicó 9 meses. Ese terreno es tuyo, Said. Es tuyo, está bajo tu gobierno, bajo tu administración. Pero ¿qué crees que pasaría si me sembrás ese terreno? Como que de pronto toda aquella angustia que no me dejaba dormir, toda aquella situación cambió, como que el Señor le dio la vuelta a la página y me dice, no te preocupes,
¿Acaso yo no soy tu proveedor? ¿Acaso no soy yo quien abre llaves y cierra llaves, quien decide por dónde te va a llegar la bendición? Entonces mi mente cambió por completo. Y de ahí lo próximo que me dice el Señor es: ¿estás dispuesto a continuar haciendo la obra? Y de pronto sentí una fuerza que vino de no sé dónde, solamente del trono del Señor, y le dije: amén, yo acepto seguir tomando aquella decisión. Decido seguir dando los pasos que estoy dando y recibir los golpes que estoy recibiendo, aunque no los merezca. Si tengo que morir por alguien, voy a morir. Si voy a tener que pagar un alto precio por alguien, lo voy a pagar. ¿Acaso no fue eso lo que Jesús hizo? ¿Acaso esa no fue la gran enseñanza que nos dio? ¿Acaso no decidió negarse? ¿Acaso no decidió decir: Señor, si puedes, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya? Estoy creyendo que cada uno de los que están aquí van a cosechar mucho fruto. Hoy día fuimos con Martín a ver un lugar que estamos queriendo ver de hacerlo funcionar. Y en aquel lugar hay un casero, y de pronto veo que tenía unas huertas y tenía una manta encima, y una manta negra para que las inclemencias no le den fuerte. Entonces el Señor me empezaba a ministrar y me decía: Said, vas a recibir sol, sí, pero no te va a matar. Vas a recibir granizo, quizás un poco, pero no te preocupes, no va a pasar nada. Las cosas buenas están por llegar. El enemigo está queriendo darle al árbol de donde está empezando a madurecer el fruto del cual te vas a deleitar. Voy a hacer un paréntesis a esta enseñanza porque el Señor me está ministrando algo para usted. Al principio, cuando el apóstol Eder iba a empezar a hablar, de pronto el Señor puso la palabra en mi mente: veneno. Y yo dije: ¿el apóstol Eder va a decir algo malo? ¿No? Y como que el Señor quedó callado. Y esa era mi pregunta, Señor, ¿qué estás diciendo? En algunos momentos me perdía de la enseñanza porque le estaba preguntando al Señor. Y como que el Señor en medio de eso interrumpe a Pastor Juan Enrique para mostrarle una avioneta que estaba en una visión. Y entonces el Señor me dice, a través de esa visión, de que hay muchos que tienen que cosechar fruto. Este es un año de cosechar fruto, de ver tus ofrendas, de ver tus diezmos, de ver todo aquello que sembraste por años, empezar a verlo, y no solamente verlo, sino que disfrutarlos, empezarlos a comer. Dios quiere que disfrutes del fruto. Entonces el Señor me decía: el veneno por el cual esa avioneta está pasando. ¿De quién es la avioneta? Amén. Hace mucho, y muchos le han profetizado al apóstol Eder que el Señor le va a dar una avioneta por el ministerio, que el Señor le va a dar un avión. Entonces el Señor me decía: la avioneta tiene que pasar por los sembradíos para matar los hongos, para matar los virus, para matar aquello que puede hacer que el fruto no llegue a madurar y caiga a la tierra y se pudra. Y yo podía mirar el viñedo de mi padre y ver un tipo de enfermedad. ¿Cuántos aquí sembraron tomate alguna vez? Hay una enfermedad que se llama botritis, y esa enfermedad se gana en el cuello, donde está prendida del palito hacia la planta. Ahí se gana y va carcomiendo el fruto hasta que lo tumba el fruto y no se aprovecha ese fruto. El enemigo estaba queriendo robarte tu fruto. Yo no sé cuántos tenían proyectos por realizarse y como que de pronto no estaban queriendo salir, negocios por realizarse y no se estaban queriendo dar. Y de pronto vino
el apóstol Eder con una palabra que no sé si ustedes estaban esperando, y les decía: no, tus finanzas van a estar bien, porque en este momento vos vas a renunciar a todos estos espíritus. Vos vas a declarar de que el Señor empieza a cuidar tus cosas. Y Él empezó a lanzar aquel veneno no para matarte a ti, sino para guardar tu fruto, para que puedas disfrutar de tu fruto. Este año yo te voy a ver cosechar mucho, así como Isaac en tiempo de crisis. Así vas a cosechar 100 veces más de lo que has sembrado hasta ahora. Aleluya. Aleluya. Creed al Señor y serás salvo. Creed a sus profetas y serás prosperado. Yo quiero que usted se crea esa palabra y que se la guarde y que se la memorice. Y si la grabó, grábela. Y si ya está grabada en algún lugar, que se repita hasta que usted vea que esa palabra se va a cumplir. Mientras usted oye la voz del Señor, la guarda en su corazón y la pone en obra, yo le aseguro que se va a cumplir. Se va a cumplir. Y no solamente eso, lo que va a desatar una bendición mayor es que te pongas como intercesor de alguien más, que empieces a interceder por alguien más. Esther 5 dice: en el tercer día, cuando cesó de orar Esther, se puso los atuendos reales y se paró en el patio interno del palacio del rey frente a los aposentos del rey. El rey estaba sentado en su trono real en el aposento del rey frente a la entrada del aposento, y estando espléndidamente arreglada, y habiendo clamado a Elohim, al Señor, el supervisor y presentador de todas las cosas, ella tomó sus 2 sirvientas y se apoyó sobre una como una delicada femina, y la otra siguió llevando su cola. Y ella estaba radiante en la perfección de su belleza, y su rostro estaba alegre y su fuerza benevolente, pero su corazón estaba cargado de temor. Y habiendo pasado por todas las puertas, ella se paró delante del rey. Dígale: se paró delante del rey. Y él estaba sentado en su trono real, y él se había puesto todos sus gloriosos atuendos, cubiertos todos con oro y piedras preciosas, y muy terrible. Y habiendo levantado su rostro resplandeciente con gloria, él miró con intenso enojo, y la reina cayó y cambió su color según se desmayó, y se inclinó sobre la cabeza de la sirvienta que fue delante de ella. Pero el Elohim cambió el espíritu del rey delicadamente, y con intenso sentimiento él saltó de su trono y la tomó en sus brazos hasta que ella se recuperó. Él la consoló con palabras apacibles y dijo a ella: ¿cuál es el problema, Esther? Yo soy tu hermano, sé de buen ánimo. Tú no morirás, puesto que nuestro mandamiento está abiertamente declarado a ti. Acércate. Habiendo levantado su cetro de oro, él lo puso en su cuello y dijo: háblame. Yo te vi a ti, mi Señor, como a un ángel de Elohim, del Señor, y mi corazón estaba atribulado por temor a tu gloria, pues tú, mi Señor, eres para asombrar, y tu rostro está lleno de gracia. Y mientras ella estaba hablando, ella se desmayó y cayó. El rey estaba afligido y todos sus sirvientes la consolaron. Y el rey dijo: ¿qué es lo que quieres, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Lo que sea que pidas, hasta la mitad del reino te será dado. Aleluya. Capítulos atrás, esta reina mandó al pueblo hebreo a ponerse a ayunar, aún los niños y aún los animales, porque ella iba a ir delante de la presencia de un rey poderosísimo que podía determinarle la muerte. Ella determinó en su corazón que estaba dispuesta a morir por su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo estaba muriendo, su pueblo estaba sufriendo.
Su familia estaba pasando cosas terribles y ella vio aquello como que algo a superar y a ir y dar un poco más allá de lo que se puede dar y decir: yo voy a ir delante de la presencia del Rey. Pero cuando vayas delante de la presencia del Rey, ponte tu mejor atuendo. Cuando vayas delante de la presencia del Rey, ponte hermoso, ponte hermosa. Cuando vayas delante de la presencia del Rey, que tu presencia lo impacte. Puede ser que tus fallas causen una ira en Él, pero de seguro que el Señor va a cambiar aquella historia. Dice que Él puso un espíritu delicado en el rey. Puso un espíritu delicado en aquel rey que era agresivo. Un rey es aquel que va adelante y manda la guerra y él está con la espada allá. Pero de pronto el Señor puso un espíritu delicado. De pronto aquel que te anda ofendiendo y te anda maltratando. De pronto aquel jefe que parece que eres su esclavo, se va a llenar de un espíritu delicado y te va a decir qué es lo que querés, qué es lo que estás necesitando. Yo no sé a quién conoces que necesita una intercesión, una oración tuya. Yo no sé a quién conoces que de seguro le va a caer muy bien que te pares al frente del Señor, resguardando su vida, para decirle: Señor, misericordia por él, está pasando necesidad. Señor, que no le falte el alimento, que no le falte el abrigo, Señor. Permite que su corazón pueda ser transformado, que te pueda conocer, que su corazón pueda ser eliminado todo aquel orgullo, para que pueda entrar humildemente a tu presencia. Job 4:7 dice, esto es corto, ya estoy por acabar. Job 42:7. Si es que la versión de mi Biblia no está como la de usted, se llama Kadosh. La puedes encontrar ahí en el Play Store. Dice: después que Yahweh había hablado estas palabras a Job, Yahweh dijo a Elifaz el Teimaní: mira, mi ira está encendida contra ti y tus dos amigos, porque diferente a Job no has hablado rectamente acerca de mí. Así que ahora tomen 7 becerros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan por ustedes mismos una ofrenda quemada. Mi siervo Job orará por ustedes, porque a él yo lo aceptaré, para que yo no los castigue como merece su necedad, porque ustedes no han hablado rectamente acerca de mí, como lo ha hecho mi siervo Job. Así que llevaron las ofrendas, fueron e hicieron lo que Yahweh les había ordenado, y Yahweh aceptó la oración de Job. Cuando Job oró por sus amigos, Yahweh restauró su fortuna. Dígale a su hermano: te va a restaurar tu fortuna. Yahweh le dio a Job el doble de lo que tenía. Dígale: el Señor te va a dar el doble de lo que tenía. Pero ¿cuál fue la clave para que todo aquello acontezca? Podemos leer la historia completa y vamos a entender de que había un orgullo tan grande en el corazón de Job que fue la causa para que se le sea quitado todo. Pero una oración intercesora, dígale a su hermano, una oración intercesora te va a restaurar lo que el enemigo te robó. Se te va a ser devuelto todo. El Señor quiere devolverte todo, sí quiere bendecirte. Dice la palabra del Señor que el trabajador es digno de su salario. Y Él está esperando que te pongas en la obra como intercesor, para que su gracia caiga sobre ti y no su ira. Tienes que levantarte y pensar: ¿a quién es aquel que de repente estás odiando más en este momento? Aquel que de verdad te hizo daño, y empieces a clamar por él.
Si empezó a hacer algo que no estaba correcto, es porque en él había algo que no estaba correcto. No lo hizo por satisfacción y gusto y porque el Señor lo mandó. Había algo que estaba mal. Empieza a interceder por aquella persona. No dejes que el enemigo siga tejiendo telarañas en tu mente, haciéndote creer de que esa persona no merece misericordia. Sí la merece, así como tú. Así como el peor de los peores, así también la merece. La gracia del Señor es inmerecida. Nosotros no la merecíamos, pero Él determinó clavarse en un madero para que estemos aquí, para que yo esté aquí, para que tú estés ahí y de pronto estés mañana, pasado mañana y los próximos días hablando de la gran misericordia del Señor allá afuera. Es tiempo de empezar a cosechar no solamente las bendiciones para tu vida, sino que es también tiempo para empezar a cosechar almas para el Señor. Estamos entrando, estamos a la puerta se está destrancando para la última gran ola de evangelismo profético de la historia. Es la última oportunidad que el mundo va a tener de recibir la gracia del Señor. Y el Señor no quiere levantar al gran y poderoso evangelista Said Saleh. Oh, shararara. Dice que la tierra está clamando a una por la manifestación de los hijos. ¿Cuántos aquí son hijos? Ya no será más una persona la que salga y sea la estrella en el mundo y que a través de él millones se van a convertir. Ahora va a ser la amada iglesia del Señor que saldrá allá afuera y miles de millones se van a convertir al Señor. Hay muchos que están esperando de que vayas y le des la palabra correcta. Hay muchos por los cuales eres su activador. Que te levantes y vayas y le digas: el Señor tiene una misericordia tan grande que no le importa la cantidad de droga o armas o cuántas veces te has prostituido. Aún así te ama el Señor. Él tiene una gracia para tu vida. Él tiene algo que va a hacer que entiendas que el dinero no te va a llenar. Puedes vivir con necesidades pero feliz. Dice que aunque la higuera no dé su fruto, aunque la vid no produzca, aunque la cosa esté yendo mal, con todo eso me alegraré en el Señor. Y eso es lo que pone el Señor en nosotros, que no importa la situación por la que estemos pasando, no importa, lo vamos a seguir alabando, lo vamos a seguir adorando, igual nos vamos a poner en la brecha, igual vamos a seguir extendiendo las alas para que los otros no sean golpeados. Tus alas van a defender la vida de alguien, le van a salvar la vida a alguien. Ya no vas a ser el hermano que se sienta ahí todos los domingos. ¿Qué día más de culto hay? Los sábados y los jueves. Sino que de pronto el Señor te va a empezar a embarazar. Hay algo que el Señor me está mostrando en este momento. Y es, ¿cómo se llama ese cuchillo que es así? Una hoz. Y la hoz sirve para cosechar. El Señor empieza a ponerte la hoz en tu mano porque vas a empezar a cosechar. Vas a empezar a cosechar el fruto. Vas a empezar a cosechar vidas. Vas a empezar a cosechar hijos. Vas a empezar a cosechar recursos. Vas a empezar a cosechar en todas las áreas de tu vida. No fue en vano el sacrificio. No fueron en vano los golpes que recibiste. Sí vas a ver a tu hijo, sí vas a ver a tu esposo, sí vas a ver a tu esposa en este lugar con las rodillas dobladas y alabando al Señor. Sí lo vas a ver. No importa dónde esté, no importa si está en una cárcel, de pronto la gracia inmerecida del Señor y tu oración pueden hacer que esas celdas se abran y nuevamente aquel vuelva a su casa. Tenemos que ser así como Yeshua. Si nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro
Señor y Salvador. Si el Señor nos dice, sigan mis pasos, tomen su yugo, tomen su cruz y síganme, tomen mi carga, que mi yugo es fácil y ligera. Entonces les aseguro que la historia va a ser diferente. Les aseguro que su historia va a ser diferente. Vengo de estar 5 días en un lugar donde 10 horas al día tenía una persona así como me ven a mí, así, 10 horas al día enseñando, y pasaba uno y pasaba el otro, y yo tenía que continuar sentado durante 5 días. Y todo lo que me estaban hablando era lo que le venía preguntando al Señor. Señor, ¿cómo? Señor, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Cómo comienzo? ¿Y qué utilizo? Y de pronto el Señor empezó a traer como que el Señor viniera en una mesa delante de ti y te dijera: vas a usar estas herramientas, vas a decir esto, les vas a entregar esto. ¿Sabe qué? Cada escuela que usted está recibiendo la anhelarían mucho en otros lugares, la anhelarían mucho. Pude escuchar testimonio de gente que fue a otros países donde predicar el evangelio sí merece la pena de muerte, donde una de las personas, todos los de este instituto le dijeron: ¿sabes qué? Están llegando ISIS ahí, aquel grupo terrorista de árabes islámicos, está llegando ahí. Ahora mismo te vamos a mandar un avión privado para que te salgas de ahí a otra nación. Sal de ahí. Y esa persona le dijo: no, yo no me voy a salir de aquí, porque yo no estoy jugando a ser evangélico. Yo no estoy jugando a hablar bonito del reino del Señor. Yo estoy aquí para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo estoy aquí porque hay un pueblo que todavía necesita ser redimido. Y si me tengo que morir, me voy a morir. Y hasta el fundador de aquel instituto, un evangelista muy grande, de pronto dice que quedó sorprendido y dijo: ¿dónde me perdí? ¿Dónde me perdí? Un hombre de 98 años de edad se olvidó de que nuestra vida ya no nos pertenece. Es difícil, sí, es difícil. Pero si estamos dispuestos a entregarla, de seguro de que lo que el Señor va a hacer con nosotros va a ser poderoso. No hay nada más poderoso en tu vida que ponerte como intercesor por alguien más, por tu nación. Podemos ver, para terminar, podemos ver el poder redentor de la intercesión con lo que hicimos hace algunos meses atrás, el Activa Bolivia. ¿Cuántos vieron evidencia, testimonio de lo que se hizo y el Señor respondió? Eso es ser un intercesor, ponerse en la brecha y decir: Señor, tené misericordia por mi nación. Señor, por favor, que no nos lleguen más las maldiciones. Señor, por favor, que no se llene, Señor, mi nación de idolatría. Señor, que mi nación pueda ser próspera, que las voces que determinaron de que esta iba a ser una nación miserable ya no tengan más efecto, Señor. Y de pronto el Señor así lo está haciendo. Vamos a ver que gradual y progresivamente la cosa va a ir avanzando, porque está avanzando. Pero es porque algunos que no salen en la tele decidieron decir: heme aquí, Señor, y invertirse y dar su vida para que esto sea una realidad. No hay un límite. No es que solamente intercedo por una persona. Una nación puede ser libre por tu intercesión. Te voy a decir algo más grande todavía, y quizás ahora te va a parecer locura, pero en algún momento vas a entender de que es real. El mundo entero, el planeta Tierra, puede ser liberado de su destrucción a causa de tu intercesión. Cuando de pronto empieces a declararle la vida, así como en nuestro Señor en el principio de la creación, ese mismo poder que nos dejó nuestro Yeshua, con ese mismo poder
Puedes volver a hablarle a los polos que crezcan. Puedes volver a hablarle a los ríos que vuelvan a tener manantiales. Puedes volver a hablarle a los bosques que vuelvan a crecer. Puedes hacerlo. Eso es ser un intercesor. No hay un límite, no hay un parámetro que solamente es para esto y nada más. Y para terminar, ahora sí, Números 10:10 dice, Números 10:10, con esto acabo. La intercesión es tan poderosa que dice: también en sus días de regocijo, en los tiempos designados en cabeza de mes, sonarán las trompetas sobre sus ofrendas quemadas y sobre los sacrificios de sus ofrendas de paz. Esto será su recordatorio delante de su Elohim. Yo soy Yahweh, su Elohim. Esto será como que tu ofrenda sube delante del Padre a interceder por tus recursos. Cada vez que vienes y le traes una ofrenda al Señor, cada vez que pones algo ahí, no solamente estás dejando un papel que tiene un valor. Hay un espíritu que se forma en ese momento y va a la presencia del Señor y empieza a clamar: no te olvides de la bendición de José, no te olvides de la bendición de Marcos, no te olvides de la bendición de Juan, de María. Él está intercediendo por ti. Aún tus ofrendas son intercesoras. Aún tus ofrendas. Amén. Que el Señor los bendiga.